Mis queridos amigos, hermanos, hermanas, qué placer nuevamente estar con ustedes una nueva semana. Si tuvieron la oportunidad de ver el video la semana pasada, nos dimos cuenta de lo extraordinario de estos personajes que fueron los protagonistas. Me refiero a Nefi y también su hermano Leí. Todo lo que tenía que ver con su actuar, con su prédica, con sus angustias, con sus alegrías, con su desánimo en ocasiones. Pero cuando el desánimo venía, recuerdan ustedes, iba de vuelta a su casa, recibió una manifestación hermosísima. Y él pudo darse cuenta que Dios tenía confianza en él. Era digno de confianza. Qué hermosas palabras. Y él recibió un poder muy interesante, bendiciones por su lealtad, por su fidelidad. Exactamente, este poder para sellar que hablamos en detalle la semana pasada. Maravillosas doctrinas que se encuentran en esa parte del libro de Lamán. Hoy vamos a concluir con los capítulos del libro de Lamán y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Sorpresas porque aquí viene un evento que no se da en ninguna otra parte del libro de Mormón. Siempre hemos hablado y hemos aprendido en relación a profetas que venían de los nefitas. Profetas nefitas, definitivamente. Y hoy día nos encontramos con la sorpresa que Dios llama a un profeta, pero lamanita, para poder predicar a este pueblo que venía en caída libre. Y por supuesto, las personas que escucharon su mensaje, y lo vamos a ver con detalle, tenían otro argumento para no escuchar a este profeta, que era un lamanita. Probablemente para ellos no era muy cómodo que alguien que se supone que a lo mejor veían en forma inferior durante muchos años, inferior en el sentido porque eran los desobedientes, eran las personas que estaban lejos de Dios, etcétera, etcétera, y que de repente viniera alguien de ese pueblo a disciplinarlos, a ponerles en su cara sus faltas y la necesidad de poder arrepentirse para acercarse a su Dios. Tiene que haber sido interesante, un desafío muy grande, especialmente para este profeta que vamos a aprender en estos próximos minutos. Hoy día nos toca revisar desde los capítulos 13 al 16, sin embargo, el capítulo 13 al 15 corresponden a estas prédicas y profecías de este profeta que es uno de los profetas que con mayor exactitud habla de Jesucristo, habla de su nombre, habla del momento en que va a venir, que van a ser, algunas experiencias que la gente que va a estar ahí va a vivir. Por lo tanto, vale la pena revisar estos escritos, estos capítulos, y por supuesto tener otro personaje más en nuestra lista de personas y profetas extraordinarios. Aquí tenemos uno realmente espectacular, es uno de mis favoritos. ¿Por qué? No sé, quizás porque es un lamanita. Yo soy un lamanita. Si ustedes analizan mi apellido, es un apellido que viene de los orígenes de Sudamérica, especialmente de Chile. Por lo tanto, por mis venas corre, por supuesto, esta sangre lamanita, y lo digo con mucha humildad. Recuerda que hablamos de ese concepto, alguno diría con mucho orgullo, no, con mucho agradecimiento o con mucha humildad. Así que aprendamos de esta historia que nos deja muchas enseñanzas. Es muy interesante ver dónde están los énfasis de estos capítulos. Para todos los maestros que tienen que hacer clases, esta es una muy buena experiencia de saber cómo Mormón extrae las enseñanzas de muchas y dónde concentra el mensaje que este Samuel, en la manita, este profeta, apunta en forma tan directa. Como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín, feliz de estar cada semana con ustedes, poder analizar este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
Muy bien, entonces partamos y ya nos abocamos a lo que tiene que ver con el estudio de los capítulos del 13 al 16. Como les decía, del 13 al 15 es donde están exactamente estas profecías y estas instrucciones que este profeta da al pueblo. Amonestaciones, más que nada, profecías en relación al Salvador, sin duda. Escuchaba yo a grandes maestros durante la semana hablando de estos 4 capítulos, pero en realidad son 3. Finalmente el número 16 es una explicación y un resumen, por así decir, o algunos detalles que Mormón incluye en este relato. Pero tal como aquí lo expresa, las profecías de este profeta, o las palabras, corresponden a los capítulos 13, 14 y 15. 3 capítulos que aprendía esta semana que no era extraño, que de estos 3 capítulos, el del medio, el 14, el del centro, el 14 es justamente en el cual se centra el mensaje de Jesucristo. Es muy sintomático. No creo que sea coincidencia que de estos 3 capítulos el relato deja el capítulo del medio para hablar específicamente de lo que es el centro de lo que nosotros deberíamos hablar. Un detalle nomás. Bueno, ¿quién era Samuel en la manita? Es muy interesante, no hay muchos datos de Samuel en la manita. Lo único que podemos decir que era un lamanita. No sabemos exactamente en qué minuto se convirtió, no sabemos nada de sus padres, no sabemos exactamente de dónde venía, en qué forma o en qué lugar o en qué ciudad él se instruyó, nació, creció. No sabemos nada de sus padres, no sabemos nada de su familia. Es probable que el relato se centre en el mensaje, más allá de en todo lo que tiene que ver con la persona. En muchas ocasiones los mensajes de las Escrituras se centran justamente en la doctrina, más allá de las personas. Recuerdan ustedes que estamos llenos de personas que a veces ni siquiera sabemos los nombres, pero sí sabemos de su lealtad y de su fidelidad. En este caso, a pesar de que es un gran y un personaje muy importante, no tenemos mayores antecedentes de quién era este hombre, que en el transcurso de la lectura uno puede darse cuenta de que era un profeta muy instruido, que él había, por así decir, hecho muy bien sus tareas para poder predicar, para poder enseñar, amonestar, entregar el mensaje. Durante estos capítulos nos vamos a dar cuenta que él hace mención de muchos otros profetas. Él tenía un dominio muy interesante y muy acabado del discurso del rey Benjamín, por ejemplo. Él tenía un conocimiento y un dominio muy acabado de las profecías de Senoc. Recuerdan ustedes este profeta que tampoco tenemos muchos antecedentes, pero sí sabemos que estaban en las planchas de bronce. Por lo tanto, hay muchas cosas que en la prédica y en las amonestaciones de Samuel en la manita se deja ver lo instruido que él era, la profundidad, el conocimiento que él manejaba. Y por supuesto estas cosas fueron entregadas por Dios, sin ninguna duda. Y vamos a ir aprendiendo en relación a las cosas que él nos enseña. Estamos muy cerca de lo que corresponde al nacimiento de Jesucristo en el antiguo mundo. Aquí al principio del capítulo 13 podemos ver que nada más faltan que 6 años antes de Cristo. Nosotros al principio del versículo vamos a ver que corre el año 86. Recuerdan ustedes que estamos desde el comienzo del gobierno de los jueces, donde comenzamos a contar uno a uno los años. Bueno, estamos en el año 86. Persistieron, dice, los nefitas todavía en sus maldades. Bueno, parece ser que esta es la razón por la cual este profeta fue llamado. Recordemos y no olvidemos que Nefi tiene que haber estado todavía enseñando en diferentes lugares.
y haciendo esfuerzos importantes para ayudar a mucha gente. Pero la historia hace un pequeño paréntesis y empezamos a aprender en relación a este extraordinario profeta. No lo olviden, Samuel el lamanita. Dice que los nefitas todavía estaban muy alejados de las cosas de Dios. Mientras, dice el versículo 1, inmediatamente lo denota, mientras los lamanitas se esforzaron rigurosamente, dice, por guardar los mandamientos de Dios, según la ley de Moisés. Entonces parece ser que esta balanza que siempre había puesto a los nefitas como personas que querían hacer las cosas correctas, y los lamanitas, lo único que sabíamos de ellos era que venían a la guerra de tanto en tanto a matar a sus hermanos. Pero hoy día empezamos a ver que los lamanitas, después de todo lo que hemos estudiado, después de estas conversiones extraordinarias, los éxitos misionales que partieron por ahí por los hijos de Mosías, y vimos tantas muestras de lealtad, de conversión de estos lamanitas. Después, acuérdense, bueno, estamos hablando de los antinefileitas, pero después empezamos a ver los hijos de estas personas que conocimos aquí en parte de los relatos del libro de Alma, estos 2000 jóvenes espectacular, 2060 jóvenes extraordinarios que finalmente nos enseñaron en relación a la lealtad, a la fuerza, a la confianza, a la obediencia y tantas otras cosas que aprendimos en esos relatos. Bueno, entonces, como digo, la balanza estaba yendo a favor de los lamanitas. Ellos empezaron a incluso a hacer ejemplos de los que ahora se estaban portando muy mal, en este caso los lamanitas, de los nefitas, perdón, al extremo que Dios toma a uno de ellos y lo pone como un profeta, absolutamente fuera de todo normalidad, de todo esquema, saliendo de los esquemas, y tenemos al primer profeta lamanita que irrumpe en esta historia y nos deja tantas enseñanzas. Aconteció que en ese año, dice en el versículo 2, un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zaraemla. Mire qué interesante. ¿Y qué pasó? Claro, empezó a predicar. Ustedes, sin a lo mejor haber leído estos versículos, podrían perfectamente adivinar lo que ocurrió con él. Bueno, ocurrió que por muchos días predicó, dice, el arrepentimiento al pueblo, y finalmente lo que hicieron con él es que lo echaron fuera de la ciudad. Definitivamente lo sacaron, probablemente a la fuerza. Y yo no sé si ustedes podrán imaginar lo que esto significa para un profeta que lo único que busca es el bienestar de aquellos que está tratando de entregar el mensaje. Y la respuesta de ellos entonces es absolutamente agresiva, y lo único que quieren es echarlo de la ciudad. Y así fue, lo echaron, dice, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Y esto como que se repite en la historia. Yo creo que hemos tenido muchos relatos en las Escrituras en que esto ha ocurrido. Me acuerdo de Alma, me acuerdo, bueno, en el Antiguo Testamento, en muchos lugares donde se ha intentado hacer algo, ha sido rechazado este profeta o las personas, los misioneros, y las personas a punto de querer salir de ahí, Dios nuevamente les dice, no, quédate un ratito más, necesitas hacer un esfuerzo adicional y vamos adelante. Efectivamente, en el versículo 3 dice, vino a él la voz del Señor, de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y esto para mí es muy interesante porque a veces podemos, entre comillas, romantizar esta frase, lo que viniera al corazón. Y a veces nosotros como maestros o como líderes podríamos decir, bueno, yo voy y me enfrento a quienes voy a dar el mensaje y ya voy a recibir en el corazón lo que ellos necesitan escuchar. Y a veces no nos esmeramos en estudiar o leer las Escrituras o prepararnos espiritualmente. Y pensamos que Dios hará su parte cuando nos enfrentamos a la multitud, en este caso a los alumnos, a la congregación, etcétera, etcétera. No, esto no es así. Las cosas que vendrán al corazón y a la mente están muy relacionadas con las experiencias previas que nosotros hemos tenido.
Por lo tanto, no pensemos que nuestra inspiración y las palabras y los ejemplos y los testimonios vendrán simplemente del cielo en una forma como ocurren con las plantas, digamos, por osmosis. No, no, si no tenemos nada en nuestra mente y en nuestro corazón, va a ser muy poco lo que vamos a poder compartir. Les comentaba al principio de que Samuel en la manita definitivamente tiene que haber hecho sus tareas perfectamente. Él tiene que haber estudiado mucho en relación a los escritos, a las profecías de los profetas antiguos. Tiene que haber estudiado las escrituras muy detalladamente. Y cuando entonces Dios le dice, vaya, predique las cosas que vengan al corazón, está relacionado con las cosas que previamente ha estudiado. Quizás las palabras exactas o los énfasis podrán ser guiados por el Espíritu, pero el Espíritu es muy difícil que actúe en una mente vacía. Por lo tanto, definitivamente tenemos que estudiar, conocer los conceptos, amar las doctrinas, involucrarnos en lo que vamos a enseñar. Así que no piensen que cuando tenemos un discurso o una clase, vamos nomás y Dios hará su parte. No, nosotros tenemos que hacer las tareas también previo a enfrentarnos a las personas que queremos ayudar. Aquí es donde ustedes es probable que identifiquen a Samuel en la manita, porque ocurre un hecho bastante poco común, digamos. Recordarán ustedes que cuando estaban todas las guerras, cuando estaba el capitán Morón y recuerdan Alma, todas estas ciudades estaban muy fortificadas, habían hecho parapetos, murallas, ¿recuerdan? Entonces, no es que la gente podía entrar y salir de las ciudades en forma tan libre, digamos, o tan fácil. Recuerden que estaban estas murallas, la gente tenía que entrar por ciertas puertas. Entonces, si a él lo echaron en algún minuto de Zarahemla, no era cosa de caminar nomás y entrar de nuevo, ¿no? Él tenía que entrar por donde correspondía y probablemente habían guardias y no lo dejaban. Entonces, básicamente en el versículo 4 dice que no le permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto, fue y se subió sobre la muralla, dice, y extendió la mano y clamó en alta voz. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo caso a lo que había recibido de lo alto y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. ¿Ok? Por lo tanto, fue obediente a lo que había recibido. He aquí, dice, yo, Samuel, un lamanita. De entrada le dio su, digamos, se identificó como el lamanita. De entrada yo creo que el mensaje les pegó muy fuerte a los nefitas. Dice, declaro las palabras del Señor que Él me pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga lo que a los de este pueblo, y ahí empieza entonces su mensaje, que la espada de la justicia se cierne sobre ellos. Y no pasarán 400 años, se los da con fecha, sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Y ahí empieza Samuel, digamos, a generar y a hacer y a entregar un mensaje muy detallado. Y yo creo que, insisto, este profeta es uno de los profetas que da las fechas muy exactas. Recuerden que estamos a 6 años del nacimiento de Jesucristo en el antiguo mundo. Y entonces él comienza a dar esto de una manera muy exacta. Y habla de 400 años que las cosas para este pueblo no iban a ser muy buenas. Y se las tira, como yo siempre digo, de una, sin mayor azúcar ni condimento. Sí, dice, una grave destrucción espera a los de este pueblo. Y ciertamente les sobrevendrá. Y nada puede salvar, dice, a los de este pueblo, sino, y ahí está, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. No hay dos palabras, clarísimo su mensaje. Si no se arrepienten, estas cosas van a ocurrir. Y después, cuando menciona a Cristo al final del versículo 6, aprovecha de recordarles que de seguro, hablando de Cristo, que de seguro vendrá al mundo y padecerá muchas cosas y morirá por su pueblo. Como lo hayan. O sea, se
les da el mensaje, les menciona a Cristo y le aprovecha de generar y dar un pincelazo, digo yo, de lo que corresponde a lo que realmente Cristo iba a hacer. Y he aquí, un ángel del Señor me lo ha declarado. Y esto también es muy interesante. No es algo que él está inventando o por boca de él simplemente lo está diciendo, sino que él dice exactamente a nombre de quién estas cosas han sido dadas. E impartió alegres nuevas a mi alma, dice este ángel. Y aquí fui enviado a vosotros para declarároslo también, a fin de que recibieseis buenas nuevas. Esta es la buena noticia, que no tan solo en ese tiempo, sino que hoy día también podemos recibir. A esto le llamamos el Evangelio de Jesucristo. Pero he aquí no quisisteis recibirme. Él les dice, claro, si lo habían echado hace un rato, y él estaba arriba entonces del muro predicando estas cosas. Debido a la dureza de su corazón, del corazón de ustedes, de los nefitas, y a menos que se arrepientan, dice, les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu. Y ahí están algunas consecuencias de su ingratitud y de su incredulidad. Les retiraré mi espíritu, como un hecho que en las Escrituras y en toda la historia es un hecho que es muy complicado cuando la gente o los pueblos se ven enfrentados a que ya no tienen la ayuda del Espíritu. Y dice, y no los toleraré más, y volveré el corazón de sus hermanos en contra de ellos. Y ahí está hablando como en tercera persona, o sea, está diciendo el mensaje, obviamente la gente sabe que se están refiriendo a ellos, y insisto, es probable que ese mensaje no lo hayan estado recibiendo de buena manera. Y no pasarán, dice el versículo 9, y lo reitera, no pasarán 400 años sin que yo haga que sean heridos. Sí, los visitaré con la espada y con hambre y con pestilencia. Y sigue hablando de esta supuesta destrucción por causa de su incredulidad y de su orgullo. Siempre el mensaje, versículo 10, al final, a menos esto no va a ocurrir si es que se arrepienten, dice el Señor. Y los de la cuarta generación causarán vuestra destrucción si es que ustedes no se arrepienten, dice. Insisto, sigue hablando del tiempo en una forma exacta. Y aquí habla de la cuarta generación, que van a ser las personas que van a causar esta destrucción en ellos, si es que no se arrepienten. Y sigue el 11, siempre condicional con esto. Si es que no se arrepienten, si no hacen esto, viene esto otro. El versículo 11 dice lo siguiente, pero si os arrepentís, entonces ahí le da la otra alternativa, y os volvéis al Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, dice el Señor. Sí, así dice el Señor. Y lo reitera, para que no crean que esto es algo personal. Dice, benditos son los que se arrepienten y se vuelven a mí. Les cita las palabras exactas del Señor. Pero ay de aquel que no se arrepienta. Y lo deja como un hecho concreto. Sí, le dice, versículo 12. ¿Dónde está predicando? ¿Recuerdan dónde está predicando específicamente? ¿En qué ciudad? Exacto, en la ciudad de Zarahemla. Está predicando en la capital, en la ciudad más importante. ¿Cómo no va a ser importante si hace algunos años atrás, 80 y tantos años hacia atrás, un poquito menos, no lo sé, más o menos, hubo un discurso precioso que esta gente escuchó y muchos se convirtieron? ¿Recuerdan ustedes? Estoy hablando y estoy mencionando específicamente lo que tiene que ver con el discurso del rey Benjamín. El rey Benjamín fue en esta misma ciudad que dio su maravilloso discurso. Y después de tantos años ahora, este Samuel en la manita comienza a recordar muchas de estas cosas que ellos se supone que tendrían que haber estudiado o escuchado, pero definitivamente no lo estaban poniendo en práctica en sus vidas.
Y así dice en el versículo 12, ay de esta gran ciudad de Zarahemla, porque aquí es por causa de los que son justos que se ha salvado. Sí, ay de esta gran ciudad, porque yo percibo, dice el Señor, que hay muchos, sí, la mayor parte de esta gran ciudad, que endurecerán su corazón contra mí, dice el Señor. O sea, una profecía muy clara. Algo va a ocurrir si ustedes no se acercan a Dios, si no se arrepienten, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar de cierto grupo de personas que quizás son justos. Y así lo manifiesta el versículo 13. Y benditos son los que se arrepientan, porque a ellos los salvaré. Pues si aquí, si no fuera por los justos que hay, se fijan, hay un grupo que probablemente todavía está haciendo las cosas bien, en esta gran ciudad, he aquí yo haría que descendiera fuego del cielo y la destruyera. O sea, esto no lo hace porque todavía él ve que hay personas que todavía están haciendo las cosas bien. También mirando hacia atrás en la historia, vamos a ver incluso en el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes que en varias ocasiones Dios estaba listo para a lo mejor destruir pueblos enteros, sin embargo, por la fidelidad o la obediencia de algunos pocos, Dios detenía su mano para que esto no ocurriera. Bueno, es muy interesante lo que le toca hablar a Samuel en la manita en este punto. En los siguientes versículos, Samuel en la manita les habla al pueblo en relación a que no tan solo ellos van a ser destruidos, sino que también la tierra, incluso sus tesoros, sus bienes, van a ser destruidos con ellos, si es que ellos tienen su corazón en esas cosas. Y lo repite en varias partes de los siguientes versículos. Incluso hay personas que dicen, ustedes esconden estas cosas porque las quieren, pero si no las esconden para los propósitos correctos, ustedes y estas cosas van a ser destruidas, no las van a poder utilizar. Está en los siguientes versículos. El versículo 20, por ejemplo, en la segunda línea dice, y porque tienen puesto el corazón en sus riquezas. Parece ser que esto era el origen de su alejamiento a las cosas espirituales. Y ojo, que se repite la historia. Desde el Antiguo Testamento, pasando por estos momentos, y también lo que pasa hoy día. Hay gente, la mayor cantidad de personas que no está con las cosas espirituales es porque tiene su corazón puesto en las cosas de este mundo. Y en el versículo 21 al final, ustedes pueden ir leyendo los versículos completos, al final del versículo 21 dice, porque habéis puesto vuestro corazón en ellas y no habéis escuchado las palabras de aquel que os las dio. Eso es lo que pasa habitualmente. Recibimos una bendición y ya hablamos del ciclo del orgullo, recuerdan, del ciclo trágico. Estamos siendo bendecidos, pero el orgullo entra en nosotros y prácticamente nos olvidamos de quien incluso nos dio estas bendiciones. Y empezamos a cometer infracciones, empezamos a olvidarnos de Dios. Y cuando eso ocurre, recuerdan, vienen los problemas, vienen las lamentaciones, vienen, no sé, las enfermedades, viene el alejamiento de Dios, básicamente. Y cuando vemos que estas cosas ocurren, nos empezamos nuevamente a humillar y a acercarnos a Dios. Y nos arrepentimos. Y cuando eso ocurre, volvemos a ser bendecidos y empezamos a prosperar. Y cuando estamos arriba, nuevamente, si es que no somos agradecidos y humildes, empezamos a nuevamente caer en el orgullo. Por eso yo les hablaba en clases anteriores, les decía que el ciclo trágico o el ciclo del orgullo en realidad debería convertirse en un ciclo virtuoso. Y para que sea un ciclo virtuoso, en el momento en que estamos arriba, cuando estamos siendo bendecidos y hay prosperidad, es cuando debemos continuar siendo humildes y agradecidos. Y volvemos y recibimos las bendiciones. Y seguimos siendo agradecidos y humildes. Y seguimos siendo bendecidos. Y así sucesivamente. Por eso se convierte, como digo, en un círculo virtuoso que va en ascenso. Bueno, ¿no os acordáis, dice el versículo 22, del Señor vuestro Dios, en las cosas con que os ha bendecido? Mas siempre recordáis vuestras riquezas.
no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas. Sí, vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia. Miren, ahí está descrito exactamente cuando entramos en el orgullo. Y la mucha vanidad, dice, envidia, riñas, malicia, persecuciones, asesinato y toda clase de iniquidades. Como lo describe muy bien ahí el versículo 22. ¡Ay de este pueblo! Versículo 24. Y empieza a decir muchas cosas que me encantaría que ustedes pudieran leerlas en forma individual en sus casas. Incluso ellos dicen, versículo 25, ahora bien, cuando habláis, decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas. No los hubiéramos apedreado ni echado fuera, dice el versículo 25. He aquí, le dice el 26, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados, como lo que está ocurriendo, e iniquidades, os irritáis con él. ¿Se fijan este síntoma que siempre lo he recalcado? Normalmente la gente se enoja cuando son culpables, por cierto, y no quieren escuchar estas palabras de amonestación de los profetas. Y lo echáis fuera, dice, y buscáis toda clase de manera para destruirlo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera está describiendo lo que está pasando con él, como un profeta. Y así, sigue adelante. Versículo 29 al final, bueno, todo ese versículo sigue hablando no con palabras tan suaves, o sea, él les dice exactamente lo que ellos necesitan escuchar. A veces los mensajes de los profetas pueden ser un poquito más suaves, pero parece que esta gente ya estaba, yo a veces digo, en el descenso completo. Entonces, de repente, y en muchas de estas palabras que el profeta les dice, deja entrever de que ya era un pueblo que no tenía vuelta. Es un pueblo que ya estaba completamente en picada hacia el suelo. Entonces, el versículo 29 así lo describe. Oh, generación inicua y perversa, pueblo empedernido de dura cerviz. ¿Cuánto tiempo suponéis que el Señor va a tolerar? Les dice. ¿Hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? ¿Hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Le dice. ¿Se fijan que ese discurso es como ya cuando alguien ni siquiera está escuchando y ya va derecho al precipicio? Es muy penoso. No tiene que haber sido fácil para este Samuel ser llamado a entregar estas palabras a este pueblo. Pero bueno, sigan por favor leyendo los versículos que vienen. Ellos incluso Samuel le dice que en algún minuto ellos se van a ver en un espejo viendo exactamente cómo ellos habían actuado. Y cuando ya no hay mucho remedio, cuando ya no hay mucha forma de volver, es probable que ellos tengan estos sentimientos que se describen muy bien aquí en el versículo 33. Si me hubiese arrepentido y no hubiese muerto a los profetas, ni los hubiese apedreado ni echado fuera, sí, en ese día diréis, oh, si nos hubiésemos acordado del Señor nuestro Dios, el día en que nos dio nuestras riquezas, y entonces no se habrían vuelto deleznables para que las perdiéramos, porque aquí nuestras riquezas han huido de nosotros, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo párrafos de estos versículos que, insisto, son muy fuertes, pero insisto que parece ser que ya el mensaje no era como vamos y todavía hay esperanza, aunque siempre la hay, pero parece ser que este mensaje era más bien un mensaje de condenación a lo que ellos ya estaban de alguna manera sentenciados. Es muy triste esto. Más he aquí vuestros días de probación, versículo 38, mire lo que le acabo de decir, ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación.
hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. ¿Pueden sentir lo terrible de esto? Sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener, y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Oh habitantes del país, oh, si escuchaseis mis palabras, y ruego que se aparte de vosotros la ira del Señor, y que os arrepintáis y seáis salvos. Aún así, aun que el mensaje es muy, muy directo y muy duro y muy triste, en el último versículo de este capítulo, Samuel deja entrever una esperanza. Me encantaría que esa ira de Dios salga y que no les pegue. Pero les dice, pero para eso hay que arrepentirse. Y de esa forma es probable que las cosas cambien, especialmente en la circunstancia que están ellos en este minuto. Pero parece ser que, como les acabo de decir, el descenso ya es un poco inevitable. Triste. Después de toda esta prédica arriba de este muro, no tiene que haber sido con un parlante ni con micrófono, sino que tiene que haber sido a viva voz. Y tiene que haberse puesto a tratar de que lo escuchara la mayor cantidad de gente posible. Y probablemente mucha gente estaba escuchando este mensaje. No sé exactamente qué tan alto haya sido ese muro, no lo sé, pero ahí estaba Samuel entregando este mensaje a la gente. Ya vimos el capítulo 13. Les decía yo que de estos 3 capítulos que habla, 13, 14 y 15, el 16 es como una especie de resumen de Mormón. ¿Qué les dije que había en el centro, en el capítulo 14? ¿Cuál era el centro? Exactamente. Jesucristo. Por lo tanto, vemos en este capítulo profecías muy directas, muy claras, muy específicas en relación al Salvador. Y aconteció que Samuel en la manita profetizó muchísimas otras cosas. Y eso es interesante. No es todo lo que está aquí lo que habló. Hay muchas otras cosas que habló. Pero lo que yo digo, que si nosotros tenemos esto, o Mormón seleccionó esto, es porque realmente es lo más importante. Y cómo no, si en el capítulo 14 habla profecías específicas y claras y exactas en relación a lo que iba a pasar con el Salvador. ¿Vale la pena que las escuchemos? Por supuesto que sí. Todo este trabajo de recopilación y de selección vale la pena estudiar para saber qué nos quiere decir. No tan solo Samuel en la manita a este pueblo, sino que también Mormón dentro de esta recopilación que nos trata de decir a nosotros cómo debemos actuar. Y les dijo en el versículo 2, he aquí os doy una señal. A todos nos gusta escuchar esto. Mira, ¿qué trae este profeta? Porque han de pasar 5 años más. Fíjense que exacto. Y he aquí entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí esto daré por señal al tiempo de su venida. Porque he aquí habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les pareciera que es de día. Por tanto habrá un día y una noche y un día, como si fuera un solo día, y no hubiera noche. Y esto os será por señal, porque os percataréis de la salida del sol y también de su puesta. Por tanto sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se oscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca.
Es muy interesante que todo esto está relacionado con el nacimiento del Salvador. ¿Y qué mayor símbolo podemos tener que cuando este gran personaje, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, nazca en este mundo? ¿Qué simbolismo más extraordinario de que no habrá noche en el día anterior, o la noche anterior, como ustedes quieran verlo? No habrá oscuridad, sino que será un día, la noche será día y el otro día. Por lo tanto, todo simbolizando la venida del Salvador a este mundo como un niño con luz. Esta luz que definitivamente ellos tendrán como señal, pero también entendiendo de que esta luz no tan solo brillará en el cielo, sino que también va a brillar en nuestras vidas. Imagínense ustedes si el Salvador no hubiese venido a este mundo. Todo sería oscuridad. Por lo tanto, no hay mayor símbolo de saber que cuando Él llega, habrá mucha luz. Ahora, Él no tan solo queda en esto. Recuerdan ustedes que después que crece y vienen los mensajes en su ministerio, Él nos dice a nosotros que debemos también ser una luz al mundo. Y que esta luz debe brillar para que pueda la gente ver nuestros buenos ejemplos y estos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y aquí podemos ver que no tan solo viene escasez de oscuridad, sino que además dice el versículo 5 que aparecerá una estrella nueva. Ustedes ya saben esto y lo han escuchado anteriormente. Tal como nunca habéis visto. Y eso también os será por señal, dice. Y aquí esto no es todo, habrá muchas señales y prodigios en el cielo. Y os llenaréis de asombro, dice el versículo 7, y admiración, a tal grado que caeréis al suelo. Más adelante, al ver algunos versículos del libro de Tercer Nefi, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas cosas que Samuel en la manito habló fueron exactamente las cosas que ocurrieron en el tiempo que él también predijo. Estamos hablando prácticamente no más allá de 5 o 6 años. Así que estas se pudieron verificar y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver también estas profecías cumplidas en las próximas clases. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios, que dice el versículo 8, tendrá vida sempiterna. Bueno, y después dice, así me ha mandado el Señor por medio de su ángel, que viniera y os dijera esto. Todo lo que está haciendo él es en relación a lo que el ángel le pidió. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas. Sí, me ha dicho, clama a este pueblo. Adivinen qué le dijo que le dijera. Simple. Arrepentíos y preparad la vía del Señor. Claro. Y este mensaje también debería resonar a nosotros, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Arrepentíos y preparad la vía del Señor. Bueno, yo creo que Samuel entendía muy bien el escenario en el cual él estaba siendo protagonista y viviendo. El versículo 10 así lo describe. Dice, ahora bien, porque soy la manita y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado y porque fui duro para vosotros. ¿Qué piensan que ocurrió con los nefitas? El síntoma clarísimo. Os enojáis conmigo y tratáis de destruirme, y me habéis echado de entre vosotros. El enojo parece ser un común denominador de todos aquellos que se alejan de Dios. Porque si hay una amonestación que nosotros recibimos y lo tomamos de buen corazón y con buena disposición, nos va a llevar al arrepentimiento. Vamos a hacer caso a las palabras. Pero cuando no tenemos esa humildad para aceptar estos consejos, viene el enojo, viene el rechazo. Y por supuesto la incredulidad hace
nos absorbe, digamos. Y dice, y oiréis mis palabras, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, le dice, a fin de que oigáis y sepáis de los juicios de Dios que os esperan por causa de vuestras iniquidades. Y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento. Les quiero contar que todo esto también nos debería rebotar a nosotros. No veamos esto como una historia tan simple, solamente leyendo para ver lo que pasó en esa época. Porque nosotros también podemos ser esa gente que está escuchando en la ciudad de Zarahemla. Escuchemos a este profeta y también hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo a las circunstancias que nos rodean nuestra vida, digamos, las circunstancias y las vivencias que estamos en este minuto pasando. Si tenemos que arrepentirnos, como todos, yo estoy seguro que sí, hagámoslo. No nos enojemos cuando escuchemos estas advertencias. Tomemos para bien estas palabras y veamos que también nosotros podemos ser beneficiados de este mensaje que hace más de 2000 años fue dado. Versículo 12. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por favor, tomen atención en esto porque aquí se habla muy claramente del nombre del Salvador y de lo que rodea su nombre y de su poder. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. ¿Qué palabras más exactas de quién es Cristo, que lo que ha hecho y lo que hará? Y habla de que es el Padre del cielo y la tierra. Les comentaba al principio de que efectivamente Samuel tenía un conocimiento muy claro de las Escrituras y de lo que tenía que ver con el Salvador. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de todos vuestros pecados, para que de este modo logréis una remisión de ellos. ¿Por medio de qué? De los méritos de él. Ahí está haciendo referencia al discurso del rey Benjamín. No por mérito nuestro, sino que por los méritos de él. Él hará. Bueno, aquí estamos en futuro pensando. Y aquí explica muy bien. Este profeta Samuel el Lamanita explica muy bien cada una de las cosas que Cristo hizo por nosotros. Pero específicamente aquí habla de los méritos. Vamos a recibir la remisión por medio de los méritos de él. Y he aquí, os doy además otra señal. Ya había dado varias. Sí, una señal de su muerte ahora. Ya habló de su nacimiento. Fíjense lo que dice ahora en relación a su muerte. Y él aquí, como muchos otros profetas, empieza a explicar exactamente cuál es la función del Salvador, qué es lo que hace por nosotros. Y fíjense qué maravilloso aquí lo que enseña en el versículo 15. He aquí de cierto tiene que morir, dice, para que venga la salvación. Sí, a él le corresponde y se hace necesario que muera. Fíjense, la muerte como un paso importante dentro del progreso para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres, todos, sean llevados a la presencia del Señor. Clarísimo en relación a lo que está explicando esto del plan de salvación. Era necesario que también Él muriera. Y esta muerte, dice el 16, lleva a efecto la resurrección. ¿Y redime a quiénes? ¿A algunos? Clarísimo. A todo el género humano de la primera muerte. Y fíjense cómo Él repite conceptos que hemos escuchado de otros profetas en forma muy clara. De la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán,
Fíjense cómo menciona la única forma de explicar lo que se hizo en relación a la expiación y la forma como Cristo nos salva es entendiendo exactamente, como lo he repetido en muchas ocasiones, entendiendo exactamente lo que pasó en la caída. Porque a partir de ese evento es que el otro se justifica. Entonces, separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Con qué claridad Él entiende y nos da a entender a nosotros y a ellos que todo esto está relacionado con estas dos muertes, la muerte física y también la muerte espiritual. Pero he aquí la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, y a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Ese es uno de los objetivos. Nosotros vamos a tener ese privilegio y vamos a resucitar, por cierto. Es que es imposible no seguir leyendo porque son tan exactas estas explicaciones que otros profetas podríamos decir, lo han dicho con las mismas palabras. Eso me hace, sin ninguna duda, entender de que Samuel tenía un dominio perfecto de la doctrina y de las escrituras. Y lleva a efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepiente no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepiente será talado y echado al fuego. Y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual. Sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Extraordinario. Por lo tanto, bajo ese discurso, ¿qué es lo que vendría? Clarísimo, versículo 19. Por tanto, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas, os dejéis caer bajo condenación y seáis arrastrados a esta segunda muerte. Se fijan que él explica maravillosamente de que al resucitar Cristo, todos vamos a resucitar, pero ahí tenemos una parte vencida que es la muerte física. Pero ojo que si no nos arrepentimos, todavía quedamos expuestos a una muerte espiritual. Interesantísimo. Y el versículo 20, hablando de estas señales, como dije, dice concerniente a otra señal, una señal de su muerte. He aquí, y aquí explica, el día en que padezca la muerte, así como cuando nació fue todo luz, y esa noche anterior no hubo ni siquiera oscuridad, el día en que se padezca la muerte, sí, se oscurecerá el sol, todo lo contrario, y dice, y rehusará darnos su luz, y también la luna y las estrellas, y no habrá la luz sobre la superficie de esta tierra durante una noche, no, 3 días, sí, desde la hora en que sufra la muerte hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Samuel en la manita, en las Américas, hablando con exactitud de las cosas que iban a ocurrir en el otro lado. Y ellos iban a recibir también esa señal. Yo no me recuerdo de profecías tan exactas, con fechas exactas en relación a lo que iba a ocurrir. En el momento en que entregue el Espíritu, Cristo, habrá truenos y relámpagos, y por el espacio de muchas horas, etcétera, etcétera, ahí ustedes pueden ver todas las cosas que ocurrirán en ese minuto en que Él morirá. Bueno, lean por favor versículo 21, 22, etcétera. Está muy bien descrito todas las cosas que ahí ocurrirán. Insisto, en las próximas clases, cuando entremos ya a tercer Nefi, vamos a empezar a verificar exactamente las cosas que Samuel en la manita profetizó. Por lo tanto, no vamos a tener que esperar generaciones y generaciones para ver cumplidas estas profecías. Esto está a la vuelta de la esquina.
Incluso habla de que se abrirán muchos sepulcros después de su resurrección y entregarán en gran número de sus muertos, y muchos santos se aparecerán a muchos. Sabemos que cuando Cristo resucitó, muchos resucitaron inmediatamente después de él, y gente pudo ser testigo de eso. Bueno, por favor sigan leyendo esto, los detalles, no voy a leer versículo por versículo. Y esto con objeto de que aquellos que crean sean salvos. Volviendo al mensaje, versículo 29, perdón. Y sobre los que no crean, descienda un justo juicio. Ahí está, estas son las cosas. Los que crean van a tener este resultado, los que no crean van a tener un juicio justo. Y también, si son condenados, traen sobre sí su propia condenación. Y aquí hay un principio que lo hemos repetido en muchas otras ocasiones. Aquí no hay una arbitrariedad de un juicio o simplemente tú vas a tener esto y ya. No, en estos versículos nos vamos a dar cuenta que todo aquel que recibe alguna consecuencia de algo es por causa de sus propios actos. O sea, uno mismo es el que ha traído este tipo de consecuencia en su propia vida. Veamos el versículo 30, que es muy interesante. Recordad, lo repite 2 veces, mis hermanos, que el que perece, ojalá que no nos olvidamos de esto, perece por causa de sí mismo. Y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Esto lo hemos escuchado antes en el libro de Mormón. Impresionante. Conceptos y principios exactos. Y fíjense lo que viene en el 31, que es el último versículo. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal. ¿Se acuerdan que hablamos mucho en una clase completa del albedrío? Y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de la libertad o la cautividad? Y podéis hacer lo bueno y ser restaurados a lo que es bueno. Fíjense dónde escucharon este discurso ustedes antes. Ser restaurado a lo que es bueno, es decir, que os sea restituido lo que es bueno. O podéis hacer lo malo y hacer que lo que es malo os sea restituido. ¿Dónde han escuchado estos conceptos exactos? Muy bien. Las palabras que Alma le entregó a su hijo Coriantón cuando le explicó en relación a la restitución de las cosas, que no vayas a pensar que si tú haces cosas malas vas a ser restituido cosas buenas. Y le dio una clase magistral en relación a que lo que vamos a recibir en la resurrección es las cosas que teníamos antes. Por eso se llama resurrección. Y aquí en el versículo 31 lo explica exactamente. Esto no tengo dudas que Samuel en la Manita tenía claridad perfecta de lo que Alma había hablado con su hijo, en este caso específicamente Coriantón. Maravilloso. Si pudiéramos identificar el capítulo 14 que recién terminamos y les preguntan de qué habla el capítulo 14, solamente el concepto está clarísimo. Jesucristo. De su nacimiento, de su muerte, de las señales, de lo que iba a ocurrir, porque si bien es cierto estas cosas iban a ocurrir en el antiguo mundo, ellos aquí en las Américas iban a tener aún señales. Y no es menor que ellos escucharan estas profecías, porque iban a ocurrir en un lapso muy, muy, muy corto de tiempo. Muchas de estas personas que escucharon a Samuel son las mismas personas que vivieron las experiencias que vamos a ver más adelante. Bueno, muchos probablemente murieron, muchas personas a lo mejor dejaron este estado, pero probablemente muchos de ellos estuvieron sin ninguna duda en estos preciosos acontecimientos. O sus hijos, porque recordemos que Cristo nace en 6 años más, y de ahí tenemos que ir a 33 años más cuando Él muere y resucita en el antiguo mundo.
Pero ahí estamos, o sea, estamos con los acontecimientos en presente. En el capítulo 15 hay una descripción exacta de lo que pasa con los nefitas y los lamanitas. Y todos los tratos que Dios tuvo con los nefitas en su momento solamente tenía una razón de ser. Y en el versículo 3, al final del versículo 3, queda estampado lo que corresponde a ese sentimiento de Dios. Y se los adelanto. Básicamente todo lo que hizo, e incluso cuando los disciplina y cuando los llama al arrepentimiento, etc., es porque los ama. Está registrado aquí al final del versículo 3. Voy a leer el versículo 3 para que tengan el contexto completo. Ay de los de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepienta cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados, porque aquí han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque los ama. Los que somos padres, los que son mamás, abuelos, sabemos que cuando amamos, disciplinamos. No dejamos que hagan lo que quieran. No, si hay algo malo, hay que corregirlo. A veces esas correcciones tienen un dejo de tristeza, no tan solo para uno que está disciplinando, sino que también para el que recibe la disciplina. Pero todo eso está rodeado de amor, y eso ustedes lo entienden muy bien. Mas he aquí, hermanos míos, dice, ha aborrecido a los lamanitas porque sus obras han sido continuamente malas, ¿sí? Y esto por motivo de las iniquidades y las tradiciones de sus padres. Pero fíjense acá, mas he aquí, les ha llegado la salvación por medio de la predicación de los nefitas. Es un milagro que ellos hayan recibido el Evangelio. Y para este fin el Señor ha prolongado sus días. Y entonces empieza a hablar de los lamanitas que han sido fieles, han tenido muestras de lealtad enormes, y realmente yo creo que los pone como un ejemplo de lo que ellos deberían hacer. Me refiero a los nefitas. Lean por favor el versículo 7, que es muy interesante. Todas las cosas que están en estos versículos están relacionadas con lo que los lamanitas, por ejemplo, han hecho. Muestras de fe enormes. En el versículo 9 dice que incluso ellos habían enterrado sus armas de guerra y temen empuñarlas, dice, no sea que de alguna manera ellos pequen. Recuerdan ustedes que ellos hicieron estos convenios y muestras de conversión de una manera impresionante. Y todo esto lo hacían, ¿por qué? Versículo 9 al final, y esto a causa de su fe en Cristo. Claro, eso hizo cambiar sus corazones, eso hizo cambiar sus acciones, y lo demostraron con cosas concretas. En este caso, enterrando sus armas y no querer matar a sus hermanos. Bueno, en el versículo 12 al final habla efectivamente que el Señor será misericordioso con ellos. En el versículo 14, por favor, leamos junto esto. Por tanto os digo que será mejor para ellos que para vosotros. Y ellos, entonces aquí se hace una comparación en lo que están haciendo los lamanitas con respecto a lo que están haciendo los nefitas en este minuto. Entonces ellos van a estar muy beneficiados por causa de todo cómo han cambiado sus corazones y se han arrepentido, y todas las muestras de lealtad y de fidelidad que han tenido. Y les reitera, será mejor para ellos que para vosotros, para ustedes que están haciendo las cosas incorrectas. Versículo 14 al final. A menos, y reitera, que os arrepintáis. A menos que os arrepintáis. Y como para resumir lo que estamos hablando en el capítulo 15, que fue de alguna manera estas comparaciones y el ejemplo que los lamanitas estaban dando, he aquí ahora dice el Señor, versículo 17, concerniente al pueblo de los nefitas. Si no se arrepienten y se esfuerzan con cumplir mi voluntad, los destruiré
completamente por su incredulidad, dice el Señor. No obstante, las muchas poderosas obras que yo he realizado entre ellos, así como vive el Señor, es una promesa, esa frase siempre es una promesa, acontecerán estas cosas, dice el Señor. O sea, todo lo que se ha hablado, todo lo que ha dicho Samuel en la manita, se va a cumplir. Por lo tanto, hay que cambiar las actitudes. Insisto, lo que dije hace 2 minutos atrás. Aparentemente todo este discurso, aunque siempre está con esa esperanza que ojalá puedan arrepentirse, ojalá, pero parece ser que ellos ya venían en descenso y prácticamente se le estaba leyendo su condena. Finalmente, en el capítulo 16 podemos ver cuáles fueron los resultados de estas profecías y de esta prédica un poco bastante particular. Quiero decir que la forma como se predicó en este punto escapa un poco a lo que estábamos acostumbrados, que a lo mejor personas pudieran estar a lo más en una torre, no sé, o qué sé yo, predicando persona a persona, pero aquí imagínense un profeta arriba de una muralla después de haber sido echado de una ciudad, estar ahí hablando estas cosas que eran muy importantes, pero de una manera, entre comillas, un poquito fuera de la voluntad de las personas que estaban dentro de la ciudad. O sea, tiene que haber sido una situación bastante incómoda. Pero bueno, de todas maneras hubo personas que definitivamente creyeron. Fue así como en el capítulo 16, versículo 1, dice: y cuantos creyeron en su palabra fueron a buscar a Nefi. Aparece Nefi nuevamente. Y dice: y cuantos creyeron en sus palabras fueron y buscaron a Nefi. Y cuando fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados y no negaron, deseando ser bautizados en el Señor. Bueno, qué maravilloso que un porcentaje de personas tuvieron esa experiencia. Pero cuantos no creyeron, ahí está la otra parte en el versículo 2, no creyeron las palabras de Samuel, se enojaron con él. Ahí está nuevamente el síntoma. Y le arrojaron piedras sobre las murallas. Y también muchos lanzaron flechas contra él mientras se hallaban sobre la muralla. ¿Se imaginan ustedes él tratando de enseñar, etcétera, y personas empezaron a lanzarle piedras y flechas? No tiene que haber sido algo muy interesante, especialmente para aquellos que creyeron, por un lado, y para qué decir cómo tiene que haber sido para Samuel. Estar esquivando algunas piedras o flechas. Imagínense ustedes cómo tiene que haber sido de incómodo. A veces yo pienso, ¿cuántos de ustedes, simbólicamente hablando, no han estado algunas veces en alguna muralla predicando? A lo mejor muchos de ustedes que han sido misioneros se podrían haber encontrado también en circunstancias similares, predicando arriba de una muralla, simbólicamente hablando. O quizás como miembros de la iglesia, no necesariamente como misioneros. A lo mejor al hablar con algún vecino, amigo, compañeros de trabajo, simbólicamente hablando desde las murallas, de las cosas que son importantes para nosotros. Hablar de Jesucristo, hablar del plan de salvación. Y a lo mejor algunos de ellos han creído, como ocurrió aquí en el versículo 1. Pero también hay otros que al estar haciendo esto nosotros, nos pueden tirar algunas piedras o algunas flechas. ¿Cómo podríamos llamarle a alguna de estas piedras? ¿Qué nombre le podríamos dar a alguna de estas flechas? ¿Pueden verificar algunos nombres? A lo mejor quizás pueden poner en los comentarios si les viene a la mente cómo podríamos nombrar alguna de esas piedras y flechas que a veces nosotros podemos recibir. Les voy a dar una y ustedes pueden nombrar otras más. Por ejemplo, puede ser burlas.
cuando intentamos predicar, a lo mejor podemos ser ridiculizados por aquellos que escuchan el mensaje. Y a lo mejor eso puede ser tan doloroso como una piedra que se intenta tirarnos, o una flecha que nos intenta dañar. ¿Hay alguna de esas piedras o flechas que dejamos que también nos dañen? ¿Les hacemos el quite para que no nos pegue? ¿O a veces alguna de ellas nos pega y nos bota de la muralla? Y dejamos de hacer lo que es lo más importante en este caso, seguir compartiendo nuestro mensaje y nuestro testimonio. Hay mucho simbolismo ahí que sería bueno que ustedes pudieran llevarlo a la vida real. Díganme por favor alguna de estas piedras o alguna de estas flechas que podemos recibir de aquellos que podrían eventualmente estar escuchando este mensaje. Bueno, el asunto y la buena noticia es que estas piedras y estas flechas afortunadamente no dieron en el blanco, que en este caso era Samuel. Mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que no pudieron herirlo con sus piedras ni con sus flechas. Eso también es una buena enseñanza en este versículo. Cuando estamos con el Espíritu adecuado, las piedras y las flechas no nos van a hacer daño. Y ojalá que eso reconozcamos de dónde viene esa ayuda. Aquí definitivamente lo explica muy bien y habla del Espíritu del Señor estaba con él. Ojalá que el Espíritu del Señor esté con nosotros también. Y cuando vieron que no podían herirlo, hubo muchos más que creyeron en sus palabras. Cuando eso pasó, muchos otros también creyeron al ver este, entre comillas, milagro que no los dañaba a estas flechas y piedras. Al grado que fueron a Nefi para ser bautizados. Así que ahí Nefi estaba disponible. Nefi estaba bautizando y profetizando y predicando, proclamando el arrepentimiento al pueblo, mostrando señales y prodigios y obrando milagros entre el pueblo, a fin de que supieran que el Cristo pronto debía venir. Claro que sí, muy pronto. Pero bueno, ¿saben qué pasó? Como que se repite la historia, versículo 6, pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Por lo tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, gritaron a sus capitanes diciendo: «Prended a este individuo y atadlo, porque está poseído de un diablo. Y por el poder del diablo que está en él, no podemos herirlo con nuestras piedras ni con nuestras flechas. Por tanto, tomadlo y atadlo y llevadlo». Fíjense cómo dan vuelta las circunstancias. O sea, el diablo, según ellos, estaba entonces ayudando para que no fuese herido. Eso se llama una manipulación de los acontecimientos. Bueno, y mientras avanzaban para echarle mano, y aquí también ocurre un hecho absolutamente inédito, y que afortunadamente para Samuel ocurre. Dice, quisieron echarle mano y aquí se dejó caer desde la muralla y huyó de sus tierras, sí, hasta su propio país, dice, y empezó a predicar y a profetizar entre su propio pueblo. Y fíjense cómo termina esta historia. He aquí dice, nunca más se volvió a saber de él entre los nefitas. Y así se hallaban los asuntos del pueblo. A veces yo digo, en ocasiones ministerios de otros profetas han terminado, bueno, ustedes ya saben muy bien, han terminado con tragedias. Hay profetas que han muerto por la causa, han sellado su testimonio con su propia sangre. Pero aquí tenemos el caso de un lamanita que vino, un profeta, lamanita, entregó el mensaje con todas las dificultades que esto significaba, y cuando intentaron echarle mano, él se escapó y se fue, y nunca más se supo nada de Samuel. Cumplió con su llamamiento, con su labor, con su asignación,
Y bueno, nosotros no tenemos antecedentes de lo que pasó con él. Probablemente para Mormón, quien recopiló esta historia, tampoco fue necesario y probable para él importante saber qué ocurrió con él. Lo único que nos dice es que él se fue a su propia tierra, siguió predicando allá y nunca más se supo. A diferencia de otros profetas que incluso hemos visto tragedias después de prédicas como las que recién hemos visto. Como dato, es interesante y es bueno saber. Y qué bueno por Samuel, que cumplió su asignación y después pudo tener la ayuda de Dios para salir sin ningún daño y volver a su propia tierra. Bueno, pasaron los años y vamos a terminar acá, no se preocupen, vamos a continuar la próxima clase con Tercer Nefi. Empezaron a cumplirse muchas de las cosas que Samuel había hablado. ¿Qué pasó? Muy simple, versículo 15, que el pueblo empezó a endurecer su corazón, excepto la parte más creyente, que habían de alguna manera creído en el mensaje. Las personas, por supuesto, que no creían, empezaron a tergiversar o a buscar argumentos para decirle a la gente que esto no podía ser correcto. Empezaron, dice en el versículo 17, a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo, no es razonable, fíjense ese concepto, que venga tal ser como un Cristo. Sí, así es. Y si fuere el Hijo de Dios, el Padre del cielo y la tierra, como se ha dicho, dice, ¿por qué no se ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que están en Jerusalén? Entonces ellos empezaron a decir, bueno, pero si esto es así, ¿por qué él tuvo que nacer allá y por qué no viene para acá? ¿Por qué nosotros no se nos da esta bendición? Y empezaron a generar algunos argumentos que lo único que manifestaban era que ellos no creían, estaban con sus corazones absolutamente cerrados. En el versículo 19 dice, sí, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra así como en la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, dice el 20, nosotros sabemos que esta es la inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres, incrédulos totales, para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos, dice. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia, porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. En ese argumento ellos pueden definir que en realidad ellos van a creer en la medida que puedan ver los acontecimientos. Y es así como no se basan las cosas espirituales, lo hemos hablado en varias ocasiones. Las cosas espirituales hay que conocerlas en forma espiritual. Entonces ellos decían, aquí hay una injusticia, aquí hay una manipulación de nuestros padres. Y mira, nos tienen a nosotros aquí engañados con estas historias. Y al final del 21 dice, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida, si nos sometemos a ellos. Entonces ellos estaban absolutamente convencidos de que todo era una farsa, todo era un engaño. Fíjense en el versículo 23 y esto describe lo que está pasando en este minuto. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, fíjense qué pasó, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Qué tristeza más grande. Qué tristeza. Era tan importante la función de llamar a un profeta, aunque haya sido un lamanita, no importa. El mensaje es exactamente el mismo. Y era importante que le recordara a este pueblo que si no se arrepentían iban a tener ciertas consecuencias.
Pero insisto, los tiempos se van acabando. Las cosas fueron claramente descritas acá. Se dejó un capítulo completo para hablar de este personaje que es lo más importante en nuestro mensaje y en el mensaje del Libro de Mormón. Me refiero a Jesucristo. Señales de su nacimiento, señales de su muerte. Y entonces vemos un pueblo que empieza a descender, a descender, a descender. Hay algunos atisbos de personas que creen, por cierto que sí, pero que lamentablemente este profeta habla de que no iban a pasar algunas generaciones más y finalmente este pueblo iba a caer en una destrucción total. Que es un poco la historia del Libro de Mormón. Si pudiéramos resumir lo que ocurre en el Libro de Mormón o explicarle en pocas palabras lo que ocurre en el Libro de Mormón, podríamos decir que es la historia de un pueblo que se aparta de Dios y finalmente cae en su destrucción, en su autodestrucción, que es exactamente la historia de los nefitas. Y aparentemente este profeta, Lamanita, describe muy bien qué va a pasar en los próximos años, sin dejar de informarles lo que iba a ocurrir con el Salvador en su nacimiento y en su muerte. Hemos terminado el libro de Elamán. No quiero que se olviden de que el libro de Elamán corresponde exactamente a los días que nosotros estamos viviendo. El libro de Elamán, con este protagonista que es Samuel el Lamanita al final del libro, describe exactamente la decadencia de este pueblo, con alguna información exacta de lo que pasa con Jesucristo en su nacimiento y en su muerte, pero toda la decadencia de este pueblo. Y después viene un acontecimiento extraordinario que lo vamos a ver en las próximas semanas cuando ya entremos a Tercer Nefi. Entonces, libro de Elamán, nuestros días. La visita de Jesucristo a las Américas corresponde a la segunda venida de Jesucristo. Y todos los eventos que preceden a lo que estamos viendo aquí en el Libro de Mormón, me refiero a todas las catástrofes, a todos los problemas naturales y las situaciones que vamos a revisar y que justamente habló Samuel el Lamanita, son exactamente los eventos que vamos a vivir en los próximos años. En el libro de Elamán, aquí está diciéndonos Samuel el Lamanita que van a quedar 6 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros no le vamos a decir que Jesucristo por segunda vez va a venir en 1 año, o en 2, o en 5, o en 6. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Pero de que está en una fecha próxima es absolutamente cierto. Por lo tanto, familiaricémonos con este libro de Elamán. Que no sea extraño para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos aprender de este libro? ¿Recuerdan cuando partimos con el libro de Elamán? Con todos estos problemas, los asesinatos, las combinaciones secretas, los ladrones de Gad y Antón, cuando mataron a Paorán, las guerras, los problemas que habían entre las familias, recuerdan los hermanos, prácticamente las disensiones, las peleas. Todas estas cosas, al partir el libro de Elamán hasta el día de hoy, me refiero en la clase, con lo que pasó ahora con las profecías de Samuel el Lamanita, podemos describir que es exactamente lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Previo a la visita de Jesucristo a las Américas, el libro de Mormón, o previo a la segunda venida en estos días. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué les puedo decir? No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas, que el libro de Mormón es un libro verdadero. Por supuesto que sí. No es extraño que el orden de cada uno de los acontecimientos sea tan similar a los acontecimientos que estamos viviendo en estos días. El libro de Mormón es la historia de 1000 años de un pueblo
que tiene muchas dificultades, por cierto, pero también muchos éxitos y muchas bendiciones, pero que finalmente es un pueblo que decae y finalmente hasta se extingue, desaparece de este planeta. Es muy triste. Nosotros podemos aprender las lecciones de lo que ocurrió ahí para que nosotros no corramos la misma suerte. Si obedecemos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Es el gran mensaje del libro de Mormón. Y por favor, ojalá que lo pongamos en práctica. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta, que José Smith recibió de manos de Moroni, justamente el hijo de Mormón, ya viniendo como un ser resucitado, recibió estas planchas de oro, que tuvo la oportunidad de tenerlas por 2 años a su resguardo, pero que de esos 2 años no fueron más de 60 a 65 días que él efectivamente pudo traducir estas planchas por el don y el poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes todo lo que hemos estudiado en este año, digamos, en todo lo que llevamos y nos falta todavía? José Smith lo tradujo en un poco más de 2 meses. Es imposible pensar que él lo hizo con sus propios talentos y con su propia fuerza. Él lo hizo por el poder, con la ayuda de Dios, con el poder y el don que él recibió. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta, así como Samuel en la manita y todos los profetas que hemos estudiado en el libro de Mormón, tenemos un profeta viviente. ¿Cómo no va a ser una noticia maravillosa? Y sí, estamos a minutos de poder celebrar los 100 años de nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Y todos nosotros nos vamos a preparar para ayudarle al profeta a apagar las 100 velas en su cumpleaños. Y la mejor forma y el regalo más maravilloso que podemos darle a nuestro profeta es estudiar sus mensajes, estudiar las cosas que nos ha enseñado en estos últimos años y poner estas cosas en práctica en nuestra vida. Vamos a tener la oportunidad de poder revisar muchos de los contenidos del profeta que ha dado en estos últimos años, y ojalá que podamos beneficiarnos de esto. Que el Señor nos bendiga para que podamos apreciar las bendiciones que recibimos, que seamos agradecidos, que seamos humildes, y de esa forma vamos a recibir las bendiciones y vamos a prosperar, como lo dice el ciclo del orgullo. Pero no caigamos en el orgullo, sino que seamos humildes, agradezcamos y entremos en este círculo virtuoso, siempre ascendente. Que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de ya estar entrando a quizás lo que es lo más extraordinario del libro de Mormón, como es específicamente la visita de Jesucristo a las Américas. Que el Señor les bendiga. Por favor, compartan estos contenidos con aquellos que todavía no lo conocen. Tengamos la valentía de subirnos arriba de estas murallas y de dar el mensaje a aquellos que están al otro lado. A pesar de que muchos nos tiren piedras o nos quieran tirar algunas flechas, seamos valientes, entreguemos el mensaje, porque habrá muchos que van a aceptarlo. Quizás la mayoría no lo va a hacer, como ocurrió aquí, pero muchos definitivamente agradecerán el esfuerzo que ustedes hacen en subirse, como digo, a estas murallas y poder entregar el mensaje. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que tengan una maravillosa semana. Y como digo siempre, nos vemos en 7 días más.